Bueno, pues continuamos con la tercera sección de la semana número 2. Estábamos completando la unidad número 1, era sobre circuitos, sobre el diseño de circuitos rectificadores. Anteriormente, para hacer un pequeño resumen, estábamos viendo lo que era un circuito rectificador de media onda, en donde nada más empleábamos un solo diodo. No había ningún transformador, no había otro elemento más que el diodo y la fuente. En este caso, ahorita vamos a ver lo que es toca ahora el rectificador de onda completa con transformador. Entonces, es necesario que nosotros tengamos este conocimiento en el cual nosotros empleamos circuitos ya con más de dos diodos. Entonces, un rectificador de onda completa son los que se utilizan en el diseño de fuentes de CD. Un rectificador de este tipo aprovecha todo el ciclo de la onda de alimentación. Además, siempre va a permitir la conducción de la corriente hacia la carga los 360 grados del ciclo o los 2pi radianes. O sea, que quiere decir que como el circuito es más eficiente porque va a aprovechar es decir, si esta es mi onda completa, entonces aquí el circuito va a aprovechar de 0 hacia 2pi de la onda. Va a aprovechar tanto la parte positiva como la parte negativa de la onda de entrada. La señal de entrada va a ingresar al proceso de rectificación. Y ahora cuando ingresa, se procesa y la salida va a ser ahora la onda rectificada, pero ahora va a ser se va a aprovechar todo el ciclo de la señal. La característica aquí es que si aquí ingreso con una frecuencia, a la salida, la frecuencia a la cual va a salir se dice que va a ser 2 veces la frecuencia de entrada. Entonces, esas son las características principales de lo que vamos a obtener. La otra característica es que el voltaje promedio va a tener un valor de la señal de salida igual a 2 veces el voltaje pico entre pi. Eso es importante porque acuérdense cómo es la definición del voltaje promedio en este tipo de circuitos, ¿no? Pues bien, el primer circuito que vamos a estudiar ahorita es el rectificador con transformador con tap central. Si nos damos cuenta por qué es un tap central, porque pues ocupamos al transformador y por ahí tenemos una derivación. El transformador a la salida tiene 3 cables, un cable aquí, un cable en medio y tiene otro cable en sus extremos, o sea, tiene 3 cables a la salida. Y precisamente el tap o la parte central es el cable de en medio. Entonces, y además va a ser el circuito de onda completa, porque ya ocupamos en este caso 2 diodos para aprovechar el semiciclo negativo de la onda de entrada. Entonces, ¿cómo trabaja este circuito? En dado caso, por ejemplo, en la parte positiva del ciclo, o sea, el ciclo positivo de la señal de entrada, entonces el diodo de 1 se va a poner en modo de conducción y va a dejar pasar corriente hacia la resistencia de carga RL.
y se va a rectificar. Entonces a la salida va a tener vamos a tener un pico de salida positivo dado por el ciclo positivo por el ciclo positivo de la señal de entrada. Después, cuando la señal de entrada tiene por su parte el ciclo negativo, entonces el diodo de 1 se bloquea y el diodo de 2 se pone en modo conducción. Y deja conducir corriente por a través del diodo y a través de la carga. Entonces se aprovecha la parte negativa de la señal de entrada y se produce el segundo pico de rectificación. Entonces al final se forma la onda completa aprovechándose el ciclo positivo y vamos a obtener este tipo de salida. Entonces vean que el primer circuito importante es que ocupamos ahora el tap central, un transformador y 2 diodos. Con solo 2 diodos el circuito está hecho, ¿no? Onda completa. Vean que la característica del secundario del transformador es que el tap central va conectado a tierra. Y la otra característica es que el voltaje medido desde una terminal cualquiera del transformador, o sea, en el voltaje del secundario, vamos a tener que el voltaje del secundario lo vamos a dividir entre 2. Desde cualquier punta del secundario hacia el tap central. Entonces vamos a obtener eso, ¿no? Es decir, si mi transformador, por ejemplo, es de 120 volts, dado mi relación, la relación de transformación, pues si aquí es de, vamos a decirlo aquí, si el voltaje del secundario es de 24 volts entre 2, pues vamos a obtener de aquí, de una punta hacia el tap central, vamos a obtener 12 volts. Se deja como estudiante que averigües también, dependiendo la relación de transformación. Más bien se deja al estudiante o los dejo a ustedes averiguar cuál es la relación de transformación, cómo tiene que ser esa relación de transformación para poder reducir el voltaje en el transformador de 120 a 24 volts. Vamos a ocupar una fórmula por ahí, necesito que la estudien para que podamos proseguir con el diseño de este tipo de circuitos. Pues bien, ahora les voy a mostrar lo que es la simulación de cómo es este circuito. Ok, creo que no trae play, pero bueno. Sea entonces la señal de entrada marcada en azul. El circuito llega, atraviesa el transformador, se transforma. Tenemos ahí, por ejemplo, el mismo voltaje de salida, es de 1 a 1. Pero observen que aquí, si aquí hay 120, dada la relación de transformación, de aquí de un extremo al otro extremo va a haber 120.
volts porque la relación de transformación es 1 a 1, pero de un extremo del transformador al tap central vamos a obtener que van a ser 120 volts sobre 2 y van a ser aproximadamente 60 volts. Entonces, entre el tap central y cualquier extremo del lado secundario del transformador, vamos a obtener 60 volts. Entonces, 60 volts es lo que va a estar rectificando. Entonces, esos 60 volts van a ser rectificados por los dos diodos, por D1 y por D2, diodo 1 y D2. Entonces, cuando toca la parte positiva de la parte positiva de la onda de que está saliendo por ahí del secundario, entonces la onda va a estar rectificándose. El diodo D1, nombrado como D1, va a dejar pasar corriente a través de sus terminales y va a dejar pasar corriente. Cuando toca la parte negativa del ciclo de entrada, de la onda de entrada, entonces ese diodo ese diodo se va a bloquear, el diodo D1 y el diodo D2 va a dejar pasar corriente entre su cuerpo y va a dejar pasar corriente aprovechándose la otra parte del ciclo negativo de la señal de entrada, y así es como se va a generar la señal de salida. ¿Ok? Entonces, para diseñar esta etapa del proceso de rectificación, para la conversión de CA a CD en una fuente, porque es la finalidad de estos circuitos, realizar una pequeña fuente de voltaje. Entonces, se deben de tener algunas consideraciones. El voltaje pico inverso de los diodos, por seguridad, debe de ser 2 veces el voltaje pico del secundario. Y a eso le vamos a sumar 0.7 porque el 0.7 es del voltaje de la caída, o sea, la caída de tensión en el voltaje de barrera del diodo. Ahora, tenemos que considerar que las ecuaciones del transformador, ya sea elevador o reductor de lo que estamos haciendo, tenemos que considerar que el voltaje primario tiene que ser n veces el voltaje secundario. En el transformador la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida y la corriente de entrada va a ser igual entonces por ley de Ohm a la potencia de entrada entre el voltaje de entrada. El voltaje y la corriente de salida a la carga entonces va a ser, como decíamos, el voltaje del secundario entre 2 menos 0.7 y la corriente de la carga va a ser igual entonces el voltaje de salida entre la carga. Entonces, si ustedes quieren diseñar su propia fuente, tienen que considerar que el voltaje pico inverso, esta es la importante también, que sea 2 veces el voltaje pico del secundario más 0.7. ¿Para qué? Para que cuando se vaya a bloquear, toque dejar pasar al diodo la parte negativa cuando el diodo se vaya a bloquear, no lo vayamos a quemar. Entonces debemos de comprar diodos con ese voltaje pico inverso. El segundo tipo de la segunda clasificación de
de este tipo de circuitos, pues bueno, es el circuito de rectificación de onda completa con transformador y tipo puente. Entonces aquí hay dos cosas. Aquí no se utiliza un transformador con tap central, sino ya se aprovecha nada más las dos terminales del transformador y se ve que se llama tipo puente porque el circuito por lo regular, o de hecho casi siempre o siempre, mejor dicho, ocupamos cuatro diodos para poder rectificar la señal de onda, la señal en todo su periodo. Entonces, cuando la explicación es de que cuando toca que la señal de entrada está en la mitad de su periodo, en la parte positiva de la señal de entrada, dos de los diodos del circuito puente, en este caso de 1 y de 2, se ponen en conducción, o sea, se ponen en polarización directa y va a dejar pasar corriente a través de sus terminales de aquí hasta acá, fluyendo, ir completando el circuito en un solo sentido. Eso da el primer pico de salida. El primer pico de salida de la señal. Ahora bien, cuando es de más a menos, de menos a más y la señal de entrada tiene un camino, un solo sentido, repito, polariza los diodos de 1 y de 2. Los diodos de 3 y de 4 se ponen en modo bloqueo. No dejan pasar corriente a través de sus terminales y pues bueno, no hay conducción. Entonces, como se activan dos diodos, la caída va a ser entonces, la caída de tensión va a ser 0.7 volts en uno y 0.7 volts en otro. Al final, si nosotros hacemos ley de voltajes de Kirchhoff sobre ese circuito, vamos a obtener con una caída de tensión de los diodos en nuestras ecuaciones de 1.4 volts. Entonces, para la parte negativa del ciclo de la señal, de entrada, observamos que ahora toca la parte negativa de la señal de entrada, entonces el diodo, los diodos de 3 y de 4 conducen y los diodos de 1 y de 2 se bloquean, se polarizan en inversa, no conducen y ahora toca dejar pasar en un solo sentido la corriente de tierra a tierra, completando el ciclo, y entonces se rectifica y se aprovecha el ciclo negativo de la señal de entrada. Al final se obtiene una onda completa, la rectificación de toda la onda. Igual posee características similares. La frecuencia de la señal va a ser entonces ahí. Dos veces la señal de entrada. Esa es la característica principal de estos circuitos. Entonces, si nosotros queremos usar en la práctica ese tipo de circuitos, se utilizan exactamente las mismas ecuaciones como si estuvieran ocupando el tap central, pero el voltaje pico inverso va a cambiar, ya no va a ser
el voltaje de salida más 0.7, sino ahora le vamos a adicionar otro 0.7 por la caída de tensión en otro diodo y se va a convertir en esta ecuación. Voltaje de pico de salida va a ser igual al voltaje pico del secundario menos 1.4 volts. Bien, pues ahora toca estudiar otro tipo de circuitos especiales, que son los circuitos limitadores de nivel, o en este caso recortadores. Bueno, aquí la característica es que lo que va a pasar es que dependiendo de la configuración o de la posición en cual se cambie el diodo, es que va a recortar y va a dejar pasar la onda, va a dejar pasar la onda completa o no, dependiendo de cómo coloquemos el diodo en nuestros circuitos. Entonces aquí vean por ahí, tenemos unos ejemplillos donde se coloca hacia abajo la parte del cátodo del diodo y donde se coloca la parte del cátodo hacia arriba. En este circuito vemos que pues tenemos la onda de entrada, y en este circuito en donde tenemos el cátodo mirando hacia abajo nuestra pantalla, tenemos que va a recortar la parte positiva de la señal y va a dejar pasar la parte negativa. Mientras que en el otro circuito, cuando el diodo está boca arriba, y además la señal de entrada está en su parte negativa, entonces lo que va a estar dejando pasar es la parte negativa. Por ejemplo, la parte negativa la va a recortar dejándola a un nivel de 0.7 volts, o sea el voltaje de barrera, y va a dejar pasar simplemente la parte positiva de la señal de entrada. Solamente va a actuar en donde está colocado la señal de entrada. Como solamente va a estar dejando pasar la parte positiva de la señal de entrada. Observamos la simulación. Bueno, aquí el tipo de circuito que estamos simulando es un circuito recortador o limitador por ahí positivo, porque pues estamos recortando la parte positiva ajustándola a 0.7 volts, pero y estamos dejando pasar la parte negativa de lo que es la señal de entrada, ¿no? Entonces este es un recortador fijo, pero nosotros podemos diseñar o hacer otro circuito que es un limitador controlado dependiendo el, el valor del voltaje que le estemos fijando. Entonces para esto ocupamos, tenemos de ejemplo estamos desarrollando un circuito limitador de nivel, pero empleando un diodo rectificador y sujetando
estamos ajustando el nivel al cual queremos recortar la señal mediante un divisor de tensión positivo. Entonces vean que tengo aquí la fuente de entrada, ocupo otra fuente de alimentación que es en CD, y el valor de la tensión la voy a ajustar mediante el voltaje que yo tenga aquí. Entonces, ¿qué valor va a tener cómo voy a ajustar ese voltaje? ¿Cómo lo voy a limitar? ¿A qué nivel? Pues bueno, mediante el voltaje de polarización. El voltaje de polarización, que es VO, aquí es VO, va a estar dado a través del voltaje de la fuente por lo que es un divisor de tensión dado entre R3 y la suma de R3 y R2. Esto es un divisor de tensión, entonces vamos a estar limitando el voltaje a 4.66 volts más la tensión del diodo, que recuerden que aquí es 0.7, la caída de tensión del diodo. Entonces vamos a estar limitando el voltaje de salida de la parte positiva a 5.36 volts. Vean aquí que la señal de salida es 5.36 volts, hasta ese nivel va a recortar y lo demás va a dejarlo pasar. A ese nivel esa señal de salida la vamos a estar viendo aquí en este punto de color amarillo, en ese cable marcado o coloreado de color azul. Entonces es una manera de poder ajustar nuestro circuito limitador. Podemos ajustar la tensión de recorte si nosotros deseáramos, ¿no? Es un circuito del tipo especial. El otro circuito de tipo especial es el diodo Zener. El diodo Zener es un tipo especial de diodo porque en vez de trabajar en la zona de directa, trabaja en la zona de ruptura o de inversa del diodo para poder estabilizar el voltaje o dar un voltaje de referencia. Estos diodos son muy útiles porque proporcionan un voltaje fijo ya de referencia. Y además trabajan en la zona de ruptura, en la parte de inversa. Entonces, cuando nosotros colocamos un diodo de este tipo en nuestros circuitos, nos va a proporcionar un voltaje fijo al cual nosotros le llamamos voltaje Zener. Cuando llegamos al voltaje, el diodo, llegamos al voltaje Zener, a través de sus terminales va a estar dejando pasar una corriente Zener, una corriente especial, única. Estos diodos, pues como todo, se venden o se clasifican dependiendo su potencia. Su símbolo es este de aquí, del lado derecho. El cátodo es la parte donde está la flechita hacia arriba. La parte del cátodo es la barra horizontal en forma de Z y el ánodo es la flecha indicada. El sentido de la corriente, entonces la corriente va, más bien la parte del ánodo, pero el sentido de la corriente va la corriente Zener va del cátodo hacia el ánodo. Es una pequeña corriente. Entonces realmente por aquí entre sus terminales va a proporcionar un voltaje llamado Zener. Entonces este es su símbolo para que lo vayan checando. Ahora, ¿cómo se regula voltaje con el diodo Zener? Pues bueno, uno de los parámetros que tienes que ver, como te comentaba anteriormente, es que estos diodos tienen potencia. Dado tú los pides en la tienda y tú pides un diodo Zener de cierto voltaje y te van a vender un diodo
del voltaje Zener que tú quieras, pero le tienes que decir qué potencia. Dependiendo de la potencia es que tú vas a manejar un diodo, un diodo con su corriente Zener. Por ejemplo, si tú tienes en el circuito que estoy mostrando tienes un ejemplo. A mí me están pidiendo determinar la corriente máxima Zener que va a dejar pasar entre sus terminales ese diodo. Si coloco un diodo Zener de 10 volts, o sea, quiere decir que yo tengo un circuito fijador. Yo quiero sacar un circuito con una referencia de 10 volts mediante ese Zener, pero además eh, debo de colocarle una resistencia para proteger al diodo y que circule corriente o la corriente Zener a través de sus terminales sin dañar al diodo. Recordemos que el diodo Zener yo lo compré de 1 watt. Entonces me está diciendo que yo ese diodo es de 10 volts y de 1 watt. Entonces a través de la ley de Ohm yo debo de calcular qué es la corriente Zener máxima que puedo dejar pasar. Entonces a través de la ley de Ohm, de dividir la potencia entre el voltaje Zener, obtengo que la corriente de Zener es 100 mA máximo a través de sus terminales. Entonces vamos a estar pasando 100 mA aproximadamente sin quemar al diodo. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo calculo esa resistencia? Pues bueno, si yo aquí tengo mi fuente de 20 volts, aquí tengo 20 volts y mi diodo Zener me va a estar fijando o me va a estar dando 10 voltios, lo que hago es, ¿cómo le hago para obtener la corriente aquí Zener o la corriente que va a circular en la red? ¿Qué resistencia le debo de poner? Pues bueno, la resistencia entonces va a estar dada. Vean que sigue siendo el de Ohm, el voltaje de entrada menos el voltaje Zener entre la corriente de la cual yo quiero que circule en la red, y bueno, me va a entregar que la resistencia que yo debo de poner es aproximadamente 100 ohms y acá está colocada. Entonces la simulación, una vez realizado el circuito, la simulación me proporciona la información en la cual yo puedo comprobar y si efectivamente por ahí estoy dejando pasar un poquito menos de 100 miliamperes. Y el voltaje Zener que se me está proporcionando va a ser 10 voltios. Entonces así se produce el circuito limitador. Vean que para que se produzca un voltaje Zener en el circuito, la diferencia de tensión, el voltaje en esta terminal, el voltaje que le está llegando a la terminal de aquí debe de ser mayor al voltaje de Zener para que te proporcione el voltaje de referencia. Si no, este diodo se va a comportar como si fuera un circuito rectificador normal y no va a estar dando el voltaje Zener. Pues bueno, te agradezco tu atención. Esta es la bibliografía que te estoy sugiriendo. Cualquier cosa, pues nos vemos. Hemos terminado la unidad número 1. Entonces, por ahí te dejé unas tareas, resuélvelas, me entrégalas con tiempo y forma. Cualquier duda que tú tengas, entonces pues no dudes en contactarme, yo te voy a responder. Entonces te agradezco la atención. Hasta pronto.